Bueno, la música nos anima a quedarnos aquí prácticamente, ¿no? Que ha animado, ¿no? Un poco todo aquí ya para entrar un poco en materia, ¿no? En salsa propiamente dicho. Bueno, una vez han pasado ya, como he dicho, ¿no? Los organizadores del Congreso para dar pie a esa inauguración tal, vamos a la a la primera ponencia inaugural que ya nos va a ir centrando en todo lo que supone, ¿no? Toda esta amiga. Por eso, para mí es un placer dar paso a Pablo López del CCNCER. Bienvenido, Pablo, cuarta edición inaugurando esto, ya lo decía antes, un honor que estés aquí acompañándonos bueno, pues a todos en este congreso y inspirándonos también en este terreno de cosas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Yolanda. La verdad que para mí es todo un privilegio, ¿no? No solo porque es la cuarta edición, porque yo creo que lo que representa Intelco, ¿no? La comunidad que hay detrás merece muchísimo la pena, con lo cual para mí realmente es algo más que un privilegio, ¿no? Es, yo qué sé, es realmente un honor, sobre todo por lo que representa, por lo que hace y como te decía, ¿no? Por el grupo humano que está detrás de toda esta iniciativa y que yo creo que realmente pone en valor pues lo que se hace por la ciberseguridad y el aporte que supone, ¿no? Por eso te decía que para mí es algo más, ¿no? Que simplemente estar aquí. El aporte en la ciberseguridad y en concreto, porque la ciberseguridad, como tiene tantas aristas, todas tan necesarias y tan complementarias en la ciberinteligencia, ¿no? La ciberinvestigación, toda esa parte, ¿no? La cibervigilancia, que es en lo que tú también te vas a centrar un poco más ahora en tu charla, ¿no? Dando justamente eso, el valor al contexto y la visión global de la amenaza, porque es una parte muy importante, todas lo son, pero dentro de la ciberseguridad, que lo hablamos ahí, ¿no? Es el contenedor que engloba muchas cosas. Entramos en materia muy picante y muy fuente y muy potente. Yo creo que sí, pero sobre todo porque lo más importante es para qué hacemos las cosas, ¿no? Muchas veces nos podemos hacer las cosas y somos parte de un engranaje, de una cadena y muchas veces no somos conscientes a qué contribuimos y qué es lo que estamos haciendo con nuestro trabajo, ¿no? Y yo creo que la cibervigilancia juega un papel fundamental porque gracias a ella nos permite ser capaces de priorizar, identificar dónde tenemos que poner el foco, ¿no? Por eso no es simplemente una herramienta, es algo más, ¿no? Porque al final es lo que te ayuda, ¿no? A determinar el camino a seguir, ¿no? Al final necesitamos siempre alguien que nos ayude a priorizar, determinar, ¿no? Cuál es el siguiente paso, ¿no? La toma de decisión. Y en este caso la cibervigilancia ha venido para quedarse simplemente por eso. No simplemente es el conocer, el saber, sino es cómo aplicas ese conocimiento, cómo lo analizas, cómo lo interpretas y contribuye a mejorar tu postura de seguridad, que al final es lo importante, no ser atractivo, no ser un objetivo fácil, ponérselo difícil, estar a la altura, ¿no? Al final de esa información que manejas o el servicio que prestas, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? Y luego si puedo os pongo un caso de uso en función del tiempo, pero yo creo que es fundamental, ¿no? Sobre todo después en nuestro caso en España, ¿no? Que acabamos de terminar, por ejemplo, lo que es el proceso electoral con ayer domingo, ¿no? Con las votaciones, etcétera, y siempre hay un sistema TIC que soporta todo ello, ¿no? Pues ahí os puedo decir casi de primera mano cómo la cibervigilancia contribuye, ¿no? Por eso pues este título a realmente a saber lo que tienes que hacer, ¿no? Que yo creo que es fundamental, ¿no? No simplemente es tener una funcionalidad, un equipo, ¿no? Es ver y ponerle y darle sentido a todo, ¿no? Y yo creo que yo soy enamorado de esto también por lo que os digo, ¿no? Porque aquí siempre que veo o te veo a ti, ¿no? Que me hace muchísima ilusión, o veo a Víctor, o veo a Iván, ¿no? Es algo que nos habéis enseñado, ¿no? Muchas veces, ¿no? Cuando escuchas, ¿no? Y conoces a la comunidad y te enseña, ¿no? Es cuando realmente pones en valor, ¿no? De determinadas capacidades, ¿no? Yo creo que la cibervigilancia, no el hecho de saber que hay detrás de una identidad virtual, ¿no? O muchas veces ese morbo asociado, ¿no? A qué puedo saber, dejar de saber, sino cómo al final esas herramientas las utilizas para, como digo yo, para el bien, ¿no? Y te das cuenta del valor añadido que te proporciona y sobre todo cómo luego te ayuda a darle una vuelta, ¿no? Muchas veces a reinventarte a la hora de aterrizar, ¿no? Un poco lo que son las medidas de seguridad, la ciberseguridad en sí, ¿no? Es el continuo aprendizaje que tener la mente muy, muy abierta y como siempre decimos, puertas al campo no puedes poner, ¿no? Pero puedes acotar y para acotar tienes que priorizar y para priorizar tienes que conocer y para conocer tienes que poner contexto, es decir, es que va todo de la mano, ¿no? Y yo Va, por eso ya va os digo, todo de la mano y luego la parte humana, que aunque estemos en online, no deja de ser esa parte humana de darle el valor humano a esa gente que pone esas herramientas, que ayuda a contener, que ayuda a hacer todas esas cosas y eso también es una parte importante, no simplemente leer un estudio, leer una guía, utilizar una herramienta, tal, sino esa parte también, ¿no? Ese cariz humano que nos da. es Bueno, fundamental
sobre todo porque detrás de cualquier máquina, no, me encanta hablar contigo y luego pongo No, la no, no, presentación. mira, ya hacemos así. No, te iba a decir que si quería que fueras compartiendo, o sea, que fueras abriendo para compartir pantalla, pero ya tenías eso y Vale. no se ha quedado. Pero es que es eso, es que la parte humana de lo que estamos diciendo. Yo ya con la charla así, bueno, la gente que nos está siguiendo, esto ya forma parte de la charla prevista por Pablo, que sé que siempre también nos trae cosas aquí que son como bastante más abiertas, más allá de lo que haya preparado en sus diapositivas directamente, ¿no? Y es esa parte, cómo se construye todo esto. Mira, yo al final es compromiso, ¿no? Y te hablo un poco también de mi realidad de mi día, ¿no? Al final, cuando empezamos, por ejemplo, te hablo del último que hemos hecho, ¿no? Que son procesos electorales, pero bueno, me puede venir a la cabeza cualquier otra cosa en la que estamos trabajando hoy en día, ¿no? Pero bueno, como terminamos ayer, pues puedo hacer más énfasis en esto, ¿no? Al final, lo que necesitas es un equipo, ¿no? Y al equipo solamente le puedes pedir compromiso, trabajo, lealtad, que al final es lo que queremos todos, ¿no? Al final es la manera que, que sirve para diferenciar, ¿no? Es decir, tu desempeño al final será mejor o peor si crees en esto por tu compromiso, ¿no? No simplemente es conocimiento, es algo más, ¿no? Por eso la parte humana es fundamental en cualquier elemento, ¿no? Es verdad que luego hay que automatizarla, hay que ser más eficiente, necesitas herramientas, todo comprado, ¿no? Pero si al final ese valor, ¿no? Que al final es la persona, poco conseguimos, ¿no? Entonces, bueno, hay que conciliarlo Sí. todo y es fundamental, yo creo que es la clave, ¿no? Pero bueno, yo es que creo mucho en las personas y las personas no vas a ningún sitio, está clarísimo. Totalmente. Por mucha inteligencia artificial que estemos ahí, de momento, o sea, la capacidad y la parte humana es lo que tiene. Bueno, Pero, Pablo, pues si quieres. Ah, sí, sí. Es que sí, pero parece que te quiero. No, yo yo es no, que pero estoy encantada, es que nos va yo, llevando. yo sigo Oye, con la por favor, conversación. Iván, Víctor, o sea, esto ya se convierte en una charla, ya directamente lo estamos diciendo, ¿vale? O sea, se pasan luego las No, slides. ahora pongo las slides, pero me gusta, ¿no? Porque cuando hablas, por ejemplo, del chat GPT, yo, por ejemplo, puedo ser muy agnóstico o no, pero es algo que ha venido a quedarse y que tienes que complementar, ¿no? Y que tienes que ver cómo te va a ayudar. Pues nosotros vamos a desarrollar para que veas algo más tangible, ¿no? Dentro de las iniciativas. Tenemos un montón de guías de configuración por la parte del CCN, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues si tú tienes un aplicativo que realmente es capaz de identificar tu problema a la primera y te evita identificar primero las 500 guías que tenemos y dentro de las 500 guías el párrafo que te dice la configuración o la ayuda que estás buscando, el tip, pues ya ha valido la pena, ¿no? Entonces estamos haciendo una especie, no es un chat GPT lógicamente, pero sí al final nutrir un data lake, darle algo de inteligencia para que te aporte, ¿no? Y es fundamental, ¿por qué? Porque al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hacer de referencia, ¿no? Facilitar las cosas, es decir, no es ni, o sea, no se trata de ser un referente y decir lo que la gente tiene que hacer, no, tienes que facilitar a la gente realmente un conocimiento, llevarle a poner en la práctica esa transferencia y sobre todo lo que te digo, es decir, al final solo tienes que, o sea, no tienes que buscar a la persona más lista, sino tienes que conseguir personas más listas, cuando digo más listas, que entiendan mejor la ciberseguridad, con lo cual solo tienes que facilitar todo, ¿no? Y ya te digo, una de las iniciativas que tenemos es poner todas las guías CCNSTIC en una especie de data lake, donde realmente en ese data lake puedes poner una serie, enseñarlo, un aprendizaje y que luego a nivel de un chat GPT con tu haces una pregunta, pones un párrafo, te dé lo que necesitas, ¿no? Tú Claro, imagínate, el y ahorro de luego, tiempo, claro, también puede ser, y la precisión y decir, pues, y luego a lo mejor te sirve, te lleva al sitio, pero luego te anima a lo mejor a indagar en esa guía completa o lo que sea, porque hay gente eso que a lo es. mejor piensa que no lo va a encontrar, ¿no? Es darle valor a algo que ya está creado. Bueno, y lo último que estamos haciendo es una especie de script run, a ver si lo subo rápido, a la plataforma Stone Ángeles, ¿no? Es decir, al final tienes que hacer esto, para mí la ciberseguridad es un cambio cultural, entonces tienes que darle, o sea, formar parte de ese cambio cultural dando lo que espera la sociedad, no lo que tú crees, ¿no? Ni la formación, ni el conocimiento, ni el contenido, es decir, tienes que escuchar, ver qué es lo que necesitan y ponérselo al servicio de la mejor manera que ellos puedan necesitar, porque si no al final esto no tiene sentido, ¿no? No se trata de decir que tú lideras algo o que sabes mucho de esto, porque al final es contribuir a esto que estáis haciendo vosotros, ¿no? Y por eso me encanta venir aquí, ¿no? Ese cambio cultural, en este caso centrado en un ámbito que a lo mejor es más la cibervigilancia, el saber buscar, el utilizar unos protocolos, procedimientos, unas herramientas cada vez más automatizadas, unos scripts, todo esto que te apoya, ¿no? Pero al final detrás de todo, ¿qué es, no? Es conseguir mejorar y ser más eficiente, ¿no? Y entonces yo ahí, ya te digo, me rindo, no puedo. Hay un poco todo. Bueno, Pablo, pues ahora ya sí, si te parece bien, vamos compartiendo la pantalla para, bueno, pues eso que tengas, independientemente de que luego, pues como yo digo, siempre las slides es una orientación y luego se rompen, estamos aquí para que se rompan los protocolos, el hablar, el entablar, posibles preguntas que lleguen de la gente, te las pasaré al final, pero que vamos, el sentir decir, he preparado esto, pero mira, ahora me ha inspirado para hablar de no sé qué. Aquí libertad total, es tu casa, ya lo sabes, y sin problema alguno, ¿vale?
Bueno, pues ahora sí que sí, mira, lo tenemos aquí ya preparado, ¿vale? Sí, Para hablar eso, vale. como estábamos diciendo, que ya hemos iniciado, ¿eh? Lo del contexto y la visión global, ya hemos ido dejando cositas aquí puestas en el terreno. Pero ahora sí que sí, Pablo, ¿vale? Pues en nombre de la organización te doy las gracias y adelante todo tuyo con la exposición. Hecho, muchas gracias. Creo que se ve porque como voy con la máquina virtual, a veces no sigo, estoy en otra Se pantalla. ve perfecto, si no eso, tranquilo que yo te avisaría cualquier cosa, se ve perfecto, todo rueda bien. Perfecto, pues muchas gracias, Yolanda. Y nada, vamos a por ello. ¿Qué quiero contar? Pues muchas veces, después de 4 años hablando de un mismo concepto, ¿no? Para mí lo importante es ver cómo evoluciona ese concepto y cómo contribuye, ¿no? Y sobre todo lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que realmente esto sirve para algo, ¿no? Es decir, a veces es el qué y el cómo, pero sobre todo cuando tú sabes cuál es el objetivo y ¿no? Vas consiguiendo como esos hitos, ¿no? Esas fases o estás complementando esos retos, saber cuál es el siguiente, ¿no? Por eso el conocer cómo contribuye esa es fundamental, ¿no? Yo creo que hay que partir siempre de lo mismo, es decir, podemos protegernos, pero ¿de qué? ¿No? Pues es fundamental conocer a la amenaza para saber cuáles son sus prioridades, sus tendencias y a partir de ahí, ¿no? De esos modos operandi, tácticas, técnicas y procedimientos, entonces te dimensionas y te preparas, ¿no? Prepararte para ante todo ya no puedes, ¿no? Es imposible. Las tecnologías cada vez evolucionan muchísimo, te dan cada vez mejores capacidades, pero no las puedes seguir, ¿no? O sea, no puedes ser experto en todo, ¿no? Entonces es fundamental el conocer dentro de tu tecnología, o mejor dicho, conocer a la potencial amenaza, qué puede explotar, qué puede ser de interés para ella, te pones en su lugar y a partir de ahí te preparas, ¿no? Pensando en la cabeza del atacante, ¿no? Eso es lo que nos lleva, pues eso, ver que la amenaza cambia, se va adaptando al medio, va teniendo unos intereses, los actores también. Aquí ya, igual que puede haber patrocinadores por Estado, cibercrimen, que forma parte más gente más joven que lo que hace es simplemente jugar y lucrarse y conseguir dinero más rápido. Es decir, todo va cambiando, ¿no? Forma parte de ese cambio cultural, ¿no? ¿Y qué es lo importante en nuestro caso? Detectarlo, es decir, tener un termómetro de saber cómo está la amenaza, pero no para decir que tenemos tantos incidentes, generar estado de alarma y ya parece que mañana, como digo muchas veces, se va a caer el mundo. Todo lo contrario, es decir, poner el termómetro, escuchar, saber qué está pasando para adaptarte tú también al medio. Es decir, hay unos activos que hay que proteger, hay unos atacantes que los pueden explotar porque hay un interés y tú, desde el punto de vista defensivo, tienes que conocer el contexto para, al final, priorizar o identificar cuál es la mejor medida de defensa, ¿no? Entonces, lo primero, saber que la amenaza cambia y lo más importante que es que se va a aprovechar de qué, pues se va a aprovechar lógicamente de tu debilidad. ¿Y de qué debilidad? Hablamos de la postura de seguridad. La postura de seguridad es al final todo lo que implementas en cuanto a marco normativo, procedimientos, herramientas, soluciones que te permiten al final protegerte ante una amenaza, ¿no? Es importante, como decía, conocer a qué nos estamos enfrentando, ver cómo van evolucionando, pues según el contexto, la situación geopolítica, el negocio, ¿no? Lo lucrativo que sea, los pingües beneficios que te pueda dar, pues al final eso hace que se preste la atención a determinados actores, ¿no? Y en función de ello, ¿qué es lo importante? Como siempre digo, termómetro, temperatura y saber qué más me puede afectar, ¿no? Es decir, a ver qué tipo de vacuna o qué tipo de medida tengo que implementar para protegerme mejor, ¿no? Pero no se trata de protegerme al final, no sé, de cualquier manera, sino al final es optimizando mis recursos, siendo capaz de ver lo que está pasando, ¿no? Y al final tener esa sensibilidad para anticiparme al problema. Si no me anticipo, no soy proactivo. Si no soy proactivo, soy reactivo. Con lo cual siempre voy a merced y lo único que hago siempre en mi vida es ir parcheando sobre la marcha. Con lo cual nunca levanto cabeza, siempre voy detrás de, ¿no? Y ha llegado el momento, porque es que el problema que antiguamente, pues podíamos defendernos así, ¿no? Vamos parcheando, vamos, pues eso, con nuestros planes de recuperación, etcétera, pero al final era un ordenador, era el cifrado de determinado tipo de información, era algo local y doméstico. Hoy en día ya no, es decir, el problema es que de una de estas veces que esté a merced de, lo mismo viene el tsunami y me arrasa. Entonces no hay segunda oportunidad, ¿no? Es decir, puede que esta vez cuando tengas un incidente, pues al final te lleve por delante directamente y colapse tu sistema, tu institución, tu organización, tu sociedad. Va a depender también un poco del impacto, ¿no? Pero hay países que han sufrido, por ejemplo, lo que es ransomware, Costa Rica fue uno de ellos, o hay miles, ¿no? Podemos coger muchos casos de uso donde al final el impacto en un sistema TIC del cual depende pues un modelo de negocio, pues al final el que colapse ese sistema, pues colapsa, hace que colapse toda la economía
y todo lo que la sustenta, ¿no? Y te ve por delante, ¿no? Por eso es importante, por lo que os decía, pues conocer un poco el contexto. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuáles son los vectores de ataque? Sentido común, ¿no? Aunque a veces cuando hablamos de sentido común, a ver qué interpreta cada uno por el sentido común, ¿no? Pero si los vectores de ataque son estos, combinación de ingeniería social, explotación de vulnerabilidades, pues ¿qué voy a hacer? Pues protegerme, capacitar a mis usuarios de la mejor manera posible para que entiendan que la tecnología es importante, que es saber utilizarla, y segundo, que lo que va a hacer siempre la amenaza es intentar interaccionar con el usuario, porque siempre hay una persona. Entonces va a utilizar técnicas de ingeniería inversa. Con lo cual tenemos un poco como esas incógnitas de la ecuación. Por un lado, explotar un vector de ataque y la interacción con la persona, porque eso es lo que necesitas siempre, una amenaza para al final introducirse en tus sistemas, colonizarlo, pivotar, hacerse cargo de él y luego utilizarlo en función de lo que crea conveniente, ¿no? Entonces, por un lado, saber a qué nos enfrentamos, la situación geopolítica que nos da el contexto. Eso también te ayuda a saber, pues para luego discernir y priorizar, ¿no? Pues ahora mismo pues tenemos actores de activismo híbrido que están toleando el follón, pero ¿qué es lo que buscan? Al final buscan simplemente notoriedad o realmente quieren llevar y materializar un ataque, realmente quieren colapsar un determinado sistema. Bueno, eso es lo que hay que analizar, ¿vale? Y en función de cada situación, saber a qué atenerte. Entonces, dentro de tu, ¿no? de tu mapa de riesgos, pues es importante tener el contexto para priorizar, ¿no? Y saber a qué te enfrentas y no dejarte llevar, ¿no? Y también es verdad que muchas veces hay ataques que son mucho más notorios, ¿no? Entonces, parece que los dejamos llevar de oídas, ¿no? Pues si pasa esto, pues ya directamente tenemos que estar invirtiendo recursos para ir detrás de esta amenaza que lo único que busca es relevancia, ¿no? Y entonces al final hace que nos despistemos, perdamos el foco y realmente la amenaza lo único que ha hecho es confundirnos, distraernos para realmente intentar atacarnos por el flanco débil que hemos dejado porque simplemente por dejarnos llevar por oídas, pues al final intentamos atender una amenaza que es esa amenaza, pero realmente no es la más prioritaria o realmente en este momento no es la que me va a causar el impacto que puede, como os decíamos, llevarnos al traste pues ese sistema o ese servicio que estamos prestando, ¿no? En definitiva, hay que seguirlo todo, hay que hacer un seguimiento, eso también es lo que queremos insistir, ¿no? Tenemos que no hacer la mejor cibervigilancia ni la mejor ciberinteligencia, sino aquella cibervigilancia y ciberinteligencia que contribuya a qué, a darme esas pautas, ese conocimiento. Muchas veces tiene que ser de dedo gordo, porque lo que necesito es contexto. Ya tendré tiempo para rascar, para identificar y para ir detrás o concretar el tipo de amenaza a la que me enfrento. Pero necesito contexto, necesito tener mi radar y que el radar, ese que llamamos de alerta temprana, me pueda identificar si tengo un problema o no y empezar a centrar mis recursos en hacer seguimiento de ese problema, ¿no? Lo que no puedo pretender es hacer un seguimiento cercano de cualquier tipo de amenaza e intentar, pues eso, pensar que mañana todas me van a atacar, ¿no? Necesito esa alerta temprana que me permite prevenir con tiempo el problema que va a poder venir detrás, ¿no? Entonces, primero contextualizamos, como decimos, a dedo gordo, visión global, tendencias, saber qué está pasando, qué se está moviendo, qué intereses hay, ¿no? Eso es importante, ¿no? Hemos dicho que todo lo que tenemos que seguir son las vulnerabilidades. Utilizamos tecnología. Y si esa tecnología al final implementa capacidades y funcionalidades, dependemos de ella y la necesitamos, también tenemos que ser conscientes de que por mucho DevOps que utilicemos, mucho calidad en el desarrollo, etcétera, etcétera, o mucho desarrollo seguro, siempre puede haber una brecha, una deficiencia de configuración o una vulnerabilidad de la propia tecnología, ¿no? Con lo cual tenemos que seguirlo. ¿Por qué? Porque hacer ese seguimiento sabemos también ahora mismo qué amenaza está aprovechando una determinada vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque tiene preparado el vector de ataque, porque tiene preparada la herramienta, porque ha desarrollado pues su protocolo o procedimiento de ataques, filtración, etcétera, en función de ese tipo de herramienta o ese tipo de ejecución de procedimientos, ¿no? Entonces es bueno conocerlo. Primero, hablando de tendencias, ¿cuál es la tecnología que ven más cercana para ellos? Porque la conocen y porque la pueden vulnerar mejor. ¿Cuáles son las vulnerabilidades que existen de día cero? ¿Cuál es el vector de ataque que van a encontrar? Esa puerta de entrada. Es decir, al final siempre conocer, ¿no? Y eso es importantísimo, ¿no? Porque al final aprendes a conocer de la amenaza y si conoces a la amenaza, al final empiezas a entenderla, ¿no? Y si la entiendes, te pones en su lugar y eres capaz de predecir, vuelvo a insistir, cuál es el siguiente paso.
bolas de cristal no tenemos, ¿no? Pero conocimiento y al final el tener capacidad de hacer perspectiva, yo creo que es una obligación, ¿no? Hemos hablado antes de inteligencia artificial, ¿no? Pero al final es un poco lo mismo, ¿no? Es coger la información, analizarla, interpretarla y no voy a decir que es atajos, ¿no? Bueno, pues a lo mejor son atajos, ¿no? Pero realmente ir directamente a aquello que es importante, a desgranar las cosas y quedarte con aquello que realmente te da valor añadido para luego ejecutar o tomar la mejor decisión en cada momento, ¿no? Otra cosa que nos distrae es también, nosotros llamamos información maliciosa, malinfo, para no entrar en el concepto de desinformación, que a veces tiene algunas connotaciones peyorativas, ¿no? Pero bueno, también es importante saber de qué se está hablando, cuál es el eco de la conversación, qué se persigue, realmente hay intereses legítimos o no. Es decir, muchas veces cuando analizamos esto no se trata de ver si es verdad o mentira, sino si es legítimo o no legítimo y hay intereses no legítimos detrás, ¿no? Es decir, siempre es saber si hay una amenaza detrás de cualquier narrativa o fuente que difunda cualquier tipo de información que intenta polarizar, hacerse eco de la conversación y desestabilizar, ¿no? Eso es realmente lo que hay que perseguir, ¿no? Siempre aquello que sea malicioso y que busca hacernos daño, ¿no? Y por eso la cibervigilancia nos tiene que ayudar. ¿Y nos tiene que ayudar a qué? Lo ponemos aquí abajo, a estar preparado. Este esquema que pongo aquí es el habitual de una gestión de incidente, ¿no? Entonces no se trata de que lo gestionemos mejor ni peor. Esto está procedimentado. ¿Cuál es el reto? Estar lo mejor preparado para cuando me enfrente al incidente, que seguro que me tengo que enfrentar. Si lo tengo contextualizado, si sé más o menos el vector de ataque, si conozco más o menos la tecnología, si conozco la táctica técnico-procedimiento, cuando identifique el paciente cero, cuando al final haga la ingeniería inversa, cuando al final identifique pues ese vector de ataque, vector de entrada, al final todos los protocolos, todos los playbooks se desarrollan en automático. ¿Y eso qué hace? Que en determinadas situaciones de estrés, de crisis, pues al final todo fluya adecuadamente, ¿no? Y simplemente ¿por qué? Porque he estado preparado, es decir, me he dimensionado. Y vuelvo a insistir lo mismo, no es ni el mejor servicio ni el peor, el que me puedo permitir en función de qué, de mi nivel de madurez, de mis recursos, de mis conocimientos y sobre todo de vivo en un mundo, pues vivo en un barrio y la amenaza de ese barrio será una concreta, ¿no? Según donde viva, según el tipo de servicio que preste, la información que maneje, ¿no? Pero ese reto de estar protegido es fundamental, ¿no? Y luego siempre ser humilde, ¿no? Hemos hablado antes de la faceta de la persona, ¿no? La persona es fundamental, porque la persona al final es la que toma decisiones y decide que la postura de seguridad o la configuración o el tipo de servicio que vayas a poner encima de la mesa, como quien dice, es adecuado. Y esa persona tiene que ser humilde, humilde para aprender de los errores, porque en un mundo donde la resiliencia hoy en día es una realidad, y ser resiliente no es solamente buscar el acomodo en cada momento ante cada situación y saber resarcirte de ellas y sobrevivir, no, es muchísimo más, ¿no? Es aprender de tus errores, ¿no? Tus errores o tus decisiones, llámale lo que quieras, ¿no? Porque muchas veces tampoco, no existe la verdad absoluta, no es ni hacerlo bien ni hacerlo mal, sino el identificar todo aquello que tiene margen de mejora y todo tiene margen de mejora y sobre ese margen de mejora tener capacidad de actuar, ¿no? Y para eso vuelvo a insistir, ¿no? Porque me quiero apoyar mucho la presentación en lo que es la cibervigilancia, ¿no? Cómo contribuye. Si tengo contexto, si tengo conocimiento, al final podré aprender de mis errores para luego, como os decía, ese margen de mejora en la aplicación en mi desempeño, pues evolucione, ¿no? Y evolucione para bien, ¿no? Nos enfrentamos a eso hoy en día, a compromiso de contraseñas, a la ausencia de doble factor de autenticación, al no tener una red segmentada, es decir, a cosas que son de sentido común, ¿no? Y muchas veces no las implementamos porque a veces no sabemos si es por desconocimiento o porque realmente pensamos en que necesitamos un servicio full equip y no hemos sido capaces de identificar que el ABC de la ciberseguridad empieza por A, B, C, D, es decir, por unos determinados elementos que son prioritarios. Y son prioritarios ¿por qué? Porque la amenaza las está utilizando. O sea, muchas veces tu ciberseguridad no tiene que ser la que tú quieras o la que tú pretendas o la que tú creas conveniente. Tiene que ser aquella que sea capaz de responder al momento, ¿no? Y el momento te lo marca la amenaza. ¿Qué os quiero decir con esto? Hay que priorizar. Y la priorización de que yo utilice un EDR, que a lo mejor tengo un SIE, un equipo de respuesta, o a lo mejor implemente la mejor configuración o bastionado, y cómo lo priorice y cómo lo dimensione, va a depender un poco de esto, es decir, de saber de qué va la amenaza, qué quiere hacer y cuál es su moda, ¿no? Cuál es la tendencia hoy que está utilizando, ¿no? Y luego lo que es súper importante, conocernos a nosotros mismos, es decir,
Insisto en conocer a la amenaza, me da contexto, fundamental, me pongo en lugar de ella, eh, así puedo, en cierta manera, como les decía, visualizar o hacer la perspectiva, ¿no?, de lo que pretende hacer. Pero realmente, si no me conozco a mí mismo y no sé cuáles son mis carencias, difícilmente podré rellenar ese gap, ese hueco, ¿no? Es decir, tengo que buscar siempre una ecuación, ¿no?, una relación, ese mapeo entre lo que la amenaza tiene, cuál es su tendencia, y lo que yo tengo y soy capaz de defenderme, ¿no? O poner como postura de defensa, ¿no? En definitiva, pues me enfrento a esto, ¿no? Es decir, yo creo que la ciberseguridad, habrá muchos conceptos, se puede interpretar de muchas maneras, pero después de unos cuantos años, yo por lo menos la veo así, ¿no? Es decir, por un lado hace falta tener un diagnóstico de seguridad que te ayude a saber, a conocerte, pero no solamente a conocerte, hoy en día lo utilizamos para más, para prepararte. Es decir, al final el diagnóstico no es pasar una certificación o tener un índice de cumplimiento, un índice de madurez. Muchas veces el diagnóstico es saber cómo estoy. Es el chequeo que nos hacemos para decirte, mira, pues tienes el colesterol alto o tienes problemas de azúcar o cualquier otra cosa, ¿no? Pues en ciberseguridad tenemos que tener esa capacidad, saber cómo estamos. Y a partir de ahí, pues ya me preparo, ¿no? Pues tengo que tener una dieta, tengo que hacer una vida más sana, tengo que hacer un poco de deporte, pues esto es un poco lo que el diagnóstico nos dice, ¿no? Pero a la hora de priorizar, si tengo que hacer una dieta, correr o al final el colesterol, el azúcar, no sé, cualquiera de los indicadores que tenemos es prioritario, necesito la cibervigilancia, porque es la que me va a ayudar a decirme que hoy en día, en el mundo en el que vivimos, por el tema de alimentación, pues esa enfermedad que al final te va a coger, que a lo mejor puede ser pues por el tener un colesterol alto, porque es algo invisible, y que puede ser un ataque al corazón, pues es lo que me hace que priorice determinadas posturas de seguridad, ¿no? Pues eso es lo que os quiero decir, ¿no? En ciberseguridad puedo hacer un diagnóstico, ver cuáles son mis medidas. No se trata de ser ni apto ni no apto, identificar dónde están mis carencias y de esas carencias cuáles tengo que priorizar en función de la tendencia o de lo que la amenaza es capaz de realizar sobre mis sistemas, ¿no? Y luego análisis de todo. Diagnóstico es mío, la cibervigilancia sobre el contexto. Y la ciberinteligencia es esa interpretación de todo, es decir, aterrizarlo. Realmente, por ejemplo, este fin de semana, pues si se crean unos dominios fraudulentos que se pueden utilizar para simular o simplemente para lanzar determinados tipos de ataque, ¿qué tengo que hacer? Pues perseguir los dominios fraudulentos, identificarlos hasta qué punto son maliciosos, para luego hacer la correspondiente denuncia para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues ese dominio, pues lo apaguen, ¿no? O lo quiten, ¿no? Pues eso es un poco lo que tenemos que hacer. Todo esto que hemos dicho, al final, aterrizarlo en un contexto concreto, ya de unas determinadas direcciones IP, de unas determinadas configuraciones de seguridad, de unas determinadas credenciales, es decir, aterrizarlo en el sistema, ¿no? Y eso es lo que conseguimos con la ciberinteligencia. Pero es importante, y vuelvo otra vez, ¿no? Es decir, no hablar de conceptos de cibervigilancia, ni hablar de criterios cualitativos ni cuantitativos, ni cómo analizo las cosas y las llevo a la práctica, ¿no? Es decir, qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Es lo que me gusta insistir. Y a día de hoy, y vuelvo a ver lo que sería mi visión de la ciberseguridad, al final todo pivota alrededor de la postura de seguridad. La postura de seguridad es lo que tú puedes ofrecer, es lo que tú estás a la altura, ¿no? Y lo que hay que identificar es la postura de seguridad que te permite ser resiliente, es decir, porque otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que conseguir dos cosas, ¿no? Es decir, por un lado, fortalecer tus capacidades de ciberseguridad, pero mejorar tu resiliencia. ¿Cómo mejoro mi resiliencia? A partir de la postura de seguridad que tengo. ¿Y cómo determino la postura de seguridad? Estos son los tres elementos que os decía. La tengo que dimensionar en función de qué? Del contexto, es decir, tiene que ser una postura de seguridad que sea disuasoria o que repela a la amenaza. No es la mejor, es la que la repele y disuade a la amenaza, a la petición de la amenaza que va a intentar atacarme. Luego va a depender de qué, de lo que me pueda permitir, porque al final tenemos unos recursos, unos ingresos, una capacidad financiera, unas infraestructuras, ¿no? Entonces, también lo tengo que dimensionar, lo tengo que adecuar. Y luego, fundamentalmente, algo en el que hoy en día y se ha convertido en la métrica, es decir, ¿por qué ahora mismo o qué métrica utilizamos para medir mis capacidades de ciberseguridad? En nuestro caso, lo hacemos con la certificación del Esquema Nacional de Seguridad aquí en España, ¿no? ¿Pero por qué? Porque al final hay algo de cumplimiento que al final valida que tu postura de seguridad es adecuada. Y eso es fundamental, porque al final estás aplicando criterio y orden a todo el análisis que has hecho anteriormente. En definitiva, y esto es importante para luego desarrollar el resto de la presentación,
¿Por qué insisto en la postura de seguridad? Porque la postura de seguridad será sobre la que voy a pivotar. Es mi elemento de referencia. Y esa postura de seguridad la tengo que dimensionar en función de 3 aspectos. Primero, el contexto, es decir, de la amenaza. Para eso utilizaré la cibervigilancia. Mi nivel de madurez, para eso hago el diagnóstico y sé los recursos que tengo. Y luego alguien me tiene que validar que las medidas que implemento son adecuadas y siguen un criterio y un orden y un sentido común, que son las buenas prácticas. Entonces, al final, con este amalgama es cuando al final yo defino qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que evolucionar y mejorar mi resiliencia. ¿Y ahora qué necesito? Pues mejorar mis capacidades de seguridad, que las medidas sean adecuadas, pero sobre todo que esa postura que va a ser dinámica y va a variar en el tiempo, esté, como os decía, en función del contexto de la amenaza. Es decir, hoy en día la amenaza se centra en estos aspectos, hoy el tipo de ataque es este, pues esa postura de seguridad tendrá que evolucionar en función de ese análisis de riesgo dinámico o ese dinamismo que me marca la amenaza. Es decir, yo no soy quien para decir a la amenaza cómo me tiene que atacar. Tengo que conocer la amenaza y me tengo que proteger ante ella, con lo cual mi postura será adaptativa a la amenaza en cada momento. ¿Y cómo me adapto? Con el conocimiento. ¿Y quién me brinda el conocimiento de la amenaza? Vuelvo a traer lo mismo, la cibervigilancia. En definitiva, esto es lo que tenemos, para que os hagáis una idea, ¿no? Yo puedo definir, pues, esto es un modelo, ¿no? Y es el que estamos llevando a la práctica, para que entendáis realmente qué es lo que estamos haciendo. Por un lado, qué es lo que voy a tener y qué es importante. Un diagnóstico. Ese diagnóstico, ¿por qué lo considero de valor? Porque es el que me dice dónde estoy, cómo estoy, y me da las pautas de lo que tengo que hacer después, mediante la mejora continua. Una vez que tengo ese diagnóstico, que simplemente es un punto de situación, una foto, tengo una foto. Ahora, ¿cómo esa foto la evoluciono? Lo que hemos dicho, fortalezco esa postura o esa foto y sobre todo mejorar la resiliencia y hago que evolucione en el tiempo. Pues con estos servicios que llamaremos de threat hunting, que no es otra cosa que lo que hemos dicho, determinar la superficie de exposición, aplicar técnicas de ciberinteligencia y cibervigilancia del contexto. Luego, una vez que tengo un diagnóstico, conozco la amenaza, lo que tendría que tener es una configuración de seguridad, mi postura de seguridad ya dimensionada, ¿en función de qué? De mí mismo, es decir, mi nivel de madurez y en función de la cibervigilancia. Para luego, ¿qué? La otra pata que hemos dicho que era importantísimo, hacerlo no de acorde o de acuerdo al criterio del gurú de la ciberseguridad que aparece en mi vida, que no va de esto, sino de acuerdo a un criterio y a un orden establecido por las mejores prácticas, es decir, de acuerdo a un marco normativo y a un esquema como puede ser el ENES en España que me dice cuál es el camino a seguir. Es decir, no es cuestión de que tú en cada momento puedas o determines, sino es que alguien te ayuda y te facilita cuáles son las pautas y los criterios. Y eso es fundamental. ¿Para luego qué? Pues aplicar soluciones, herramientas o la mejora continua. Pero esto es el core de lo que estamos haciendo, ¿vale? Para entender por qué la cibervigilancia es tan importante, tengo que explicar el core. O sea, el core es, me conozco la amenaza, implemento una postura en función del contexto, le aplico un criterio, porque claro, aquí ya vendrían los gurús y decirte, no, pues aplica esto, o te llega la consultora privilegiada esta que te dice, invierte en este DR o vete a un CIEN determinado, o yo qué sé, cualquier tipo de herramienta, capacidad, funcionalidad, ¿no? Aquí no, aquí el criterio te lo decimos aquí, es decir, aquí aplicas una configuración y una postura, y esta postura, y cómo compone esa postura y cómo lo hace, es en función de un criterio y un orden establecido. Eso es clave también para entenderlo. Pero volviendo un poco, ya que tenemos el core, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a identificar nuestra superficie de exposición, nuestro diagnóstico, ver hasta qué punto somos débiles, somos blandos y sobre todo no en función de unas calculadoras que las pueda haber, no, en función de la calculadora de mi propia amenaza, es decir, de la potencial amenaza que a mí me dice mi contexto. ¿Qué quiero decir con esto? No se trata de aplicar un CV y al final asignarle una criticidad en función de, pues bueno, de lo que me determina la métrica o el estándar correspondiente o MITRE, ¿no? Se trata de que esa criticidad yo la tengo que contextualizar, porque si esa vulnerabilidad o ese problema está en un sistema aislado, un sistema segmentado o en un sistema que no está expuesto, pues al final la criticidad la reduzco al mínimo. ¿Por qué? Porque la capacidad de explotar esa vulnerabilidad que es crítica la he reducido a la mínima expresión, ¿no? Entonces, el contextualizar el problema es fundamental. Por eso, esta es la pauta de actuación, ¿no? Diagnóstico inicial, saber cómo estamos. Y no es un examen, porque los exámenes siempre, o sea, aprueban o se suspenden. Aquí nadie aprueba ni suspende. Simplemente es
cómo estoy preparado. En función de cómo estoy preparado, detecto deficiencias de configuración, brechas, vulnerabilidades, que vienen priorizadas, pero que yo intento adaptar. Y ese es el reto, esta adaptación en la postura de seguridad, porque cuando yo he identificado la vulnerabilidad, la brecha, la he mapeado con respecto a mi capacidad a nivel de madurez y luego con respecto a mi negocio, al final determino qué es lo que me puedo permitir y que me hace ser suficientemente resiliente. Una vez que tengo esa adaptación al medio en función de todos estos parámetros, pues ya simplemente lo que hago es mantenerlo en el tiempo. ¿Y cómo lo mantengo en el tiempo? Pues igual. Si algo importante al principio, en función del diagnóstico, era tener contexto, pues para ver cómo evoluciona la amenaza y cómo me tengo que adaptar paulatinamente de una forma dinámica, el contexto de la cibervigilancia es fundamental también. Por eso el conocer, pero el conocer en función de la tendencia me ayuda a prepararme mejor, que al final es el reto. Si luego lo automatizo, hago la mitigación, etcétera, etcétera, pues muchísimo mejor. ¿Entendéis cuál es el reto de lo que tenemos aquí de la cibervigilancia? No es simplemente tener protocolo, no simplemente es conocer, no es que es mucho más, ¿vale? Es al final explorar el perímetro, ¿no? Esta presentación es que siempre se la cojo a Víctor y Iván, ¿no? Pero no es coger, explorar el perímetro y entender las amenazas, ¿no? Que esta es la clave, el quién y la motivación. Es luego ver cómo esto me puede afectar y en función de cómo me afecte, analizar el riesgo y ver cómo lo puedo reducir. Y eso es lo que hace la cibervigilancia, aportarme contexto. ¿En función del qué? Estudiaré redes sociales, estudiaré pues yo qué sé, de determinado contexto en función de una organización, porque quiero ver cuál es, o quiero proteger, pues bueno, determinadas, por ejemplo, ¿no? A veces hacemos estudios en determinadas organizaciones, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa? Y luego cuando tú vas con todo el portfolio, ¿no?, de capacidades, ves que lo realmente le preocupa son las vulnerabilidades, les preocupan los metadatos porque por ahí pueden tener información valiosa y las credenciales que tienen expuestas. Pues de todo el portfolio, si tú al final tocas suelo, como decimos nosotros, y escuchas a la comunidad, aprendes a identificar qué es lo importante. Si esto es lo importante, será por algo. Escucha y lo que tienes que, al final, esa exposición o esa reducción o la manera de mitigar el riesgo lo tienes que asociar todo esto al contexto que os he dicho, que lo que realmente les preocupa y les preocupa porque ellos se conocen mejor a sí mismos que nadie, ¿no? Y es escuchar para luego interpretar y poder dar siempre una respuesta, ¿no? Siempre los observatorios digitales son fundamentales, capacidades, herramientas, al final es un servicio, ¿no? Es decir, tú para poder dar respuesta a un problema tienes que tener un experto en la tecnología, tienes que tener un experto en el contexto, ¿no?, que muchas veces es el mensaje que a lo mejor se te está transmitiendo. Tienes que tener expertos en seguridad, expertos en seguridad de las operaciones, tienes que tener personal que conozca idiomas, ¿no? Y eso una misma persona no lo puedes encontrar. Es un compendio de capacidades. Esos son los observatorios, ¿no? Y que con el to be continuo, como digo yo, con la experiencia en el día a día, aprenden a desarrollar esas capacidades, ¿no? Por eso el observatorio digital necesita capacidad de alerta, es decir, de identificar problemas, pero luego una capacidad de análisis para que priorice o asigne una criticidad o una peligrosidad a ese análisis o a ese problema que en la alerta hemos identificado, ¿no? Pero luego insistir, hablamos siempre de servicio. La ciberseguridad desde hace muchos años ya se vislumbraba como un servicio, pero es que es un servicio, no es un producto, no es una capacidad en sí misma, es un servicio que intenta pues, ser un compendio de capacidades para dar respuesta a una serie de necesidades, ¿no? Que no es otra cosa pues, que asegurar tu negocio, ¿no?, tus activos, la información que manejas y el servicio que prestas, ¿no? Ese es el observatorio. Que luego te apoyas, pero bueno, nosotros ahora tenemos pues, una herramienta que es ELISA, que lo que hace es que todos los informes que vayamos cogiendo, pues los volcamos en una especie de data lake, ¿no? ¿Qué es lo que me queda? Porque eso hemos hablado antes de inteligencia artificial, ya he hablado de guías, pero he hablado de los informes de cibervigilancia. Pues una cosa que queremos hacer es, si todos estos informes que tú haces, los maquetes, no los maquetes, los preparas, luego vuelcas ese data lake y luego eres capaz de tener un algoritmo que en función de una búsqueda es capaz de identificar la amenaza o el tipo de amenaza o cómo están interactuando o cuál es la tendencia, es decir, eres capaz de hacer un análisis, realmente estás poniendo el valor al servicio de cibervigilancia, es decir, porque claro, servicio de cibervigilancia no es buscar y analizar, es al final valorar. Cuando haces una valoración, esa valoración hay que darle continuidad en el tiempo. Entonces, para darle continuidad en el tiempo, tienes que tener herramientas que te ayuden, ¿no?, a llevar a cabo ese análisis, ¿no? Es facilitarte luego ese trabajo, ¿no? Pues tenemos una plataforma que estamos en ello, estamos trabajando para que al final pues te ayude, ¿no? Y como siempre decimos, te ayudo
siempre que tú me digas qué es lo que necesitas. O sea, yo podré anticiparme, puedo ser más proactivo y vislumbrar cuál es tu necesidad, pero tú me tienes que decir cuál es la necesidad para yo poderla identificar y darte respuesta como hacer de referencia, ¿no? Para eso nosotros es clave, ¿no? Como os decía, al final estos observatorios no se trata que den información súper valiosa. No, lo que necesito es información de contexto, unos indicadores, un seguimiento, una contextualización. Bueno, no se ve muy bien, pero bueno, luego como materiales de apoyo os haré llegar la presentación y este tipo de infografías, ¿no? Y como siempre os decía, ese contexto, ese dedo gordo que tengo aquí, luego hay que aterrizarlo. Esto simplemente me ayuda a mí para poner el foco en algo. Me sirve de esa alerta para decirme, la tendencia es esta, ten especial atención a esto, ¿vale? Y luego con la ciberinteligencia lo que hago es aterrizar esa problemática, ¿no? Y sobre el activo que yo considero. ¿Cómo lo hago? Pues en principio identificando pues, la superficie de exposición, monitorizando direcciones IP, dominios, buscando en la Darknet, ¿no? Pues esos leaks, esas credenciales, ¿no? Esa moda, ¿no? Que se está utilizando hoy en día y que te sirve como indicador, ¿no? Y otro tipo de actividades que al final es lo mismo, ayudarme a identificar y analizar hasta qué punto mis sistemas pueden estar en un problema, ¿no? Y es lo que hago, ¿no? O sea, ser listo, o sea, al final ser inteligente es aplicar esto, ¿no? Es decir, utilizar el JUIS para hablar de los dominios, hablar qué pasa con los DNS, ver qué se está exponiendo en la Darknet y cuáles son los leaks que están de moda para saber hasta qué punto yo soy atractivo, porque estos son como los trending topics. Si yo en la Darknet o en estos mercados estoy de moda, es porque realmente pues, o mi negocio es muy atractivo o porque realmente tengo vulnerabilidades que son muy fáciles de explotar, ¿no? Ver el tipo de malware, ver también qué se dice en las redes sociales, hacer escaneos para identificar qué es lo que hacen los malos, hasta qué punto estoy expuesto o no estoy expuesto. Al final, lo que hago es aplicar sentido común, ¿no? Y luego, lógicamente, todo esto hay que aplicarlo a procedimientos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si, por ejemplo, como os decía, hablando de casos de uso, me centro en procesos electorales, pues yo voy a montar un servicio de cibervigilancia, observatorio digital. Y diréis, porque como siempre decimos, es muy fácil decirlo y el PowerPoint lo soporta todo, ¿no? Pero ¿cuál es la clave? Es decir, vamos a montar un servicio. ¿Qué consiste ese servicio? Pues aquí os lo digo. Primero, en función del contexto del evento, con 2 meses de antelación. 20 días antes del evento hago informes de perspectiva. Ese informe me ayuda a prepararme, es decir, estoy contextualizando el problema y estoy poniendo el punto de partida, que luego irá variando, ¿no? Y luego os explicaré, por ejemplo, en el caso de procesos electorales, cómo ha ido variando, ¿no? 15 días antes del evento, pues hago un seguimiento más semanal, para luego que el día del evento hacer informes diarios. Esa es mi secuencia y mi protocolo, es decir, analizo, por ejemplo, vuelvo a procesos electorales, 6 meses antes, ya desde febrero, porque las conocíamos era en mayo o en enero, estamos trabajando. Vas contextualizando. Un mes o 90 días o 2 meses antes, haces un informe de perspectiva. Te sirve para ver hasta que, o sea, para ponerte en situación. Y cuando estás en situación, haces un seguimiento que te permite esa y foto inicial ir adaptándola a lo que puede ser la amenaza. Y luego lo que es más importante, ¿no? Esto es cómo lo hago, ¿no? Y luego la siguiente, ¿dónde me centro? Pues identidades digitales conocidas en el universo de actores de ciberamenaza, contenidos relevantes, es decir, aquí aplico mi experiencia. Una cosa es cómo le doy a la práctica y luego dónde pongo el foco. Pues esto lo tengo que tener estructurado, ¿no? Y es un poco lo que hago aquí. Para al final, ¿qué? Pues vuelvo a poner aquí esta infografía que a lo mejor no sé muy bien, pero para identificar eso, a través de unos criterios y tener unas métricas y al final unos indicadores para, a través de un dashboard, darte una información. Ya habrá alguien que la concrete, la detalle y sea capaz de desmenuzar, o sea, ponerla al detalle que tú necesites, ¿no? Pero es importante saber hasta qué punto tengo un problema. Eso me genera a mí que mi centro de atención lo focalice en eso, ¿no? Y es que ya lo focalizo, ya lo estudio y lo analizo. Pero lo más importante para mí, dentro de este campo que es muy difícil ponerles puertas, identificar dónde tengo que poner el foco de atención, ¿no? En el caso de procesos electorales, pues hicimos informes de temperatura, lo hacemos cada mes, donde tenemos diferentes indicadores. Uno es el G, otro es el E, no me acuerdo exactamente cuál es, indicador G, indicador S, el indicador de elecciones, ¿no? Donde explico cada uno de ellos en qué consiste. Pero lo más importante es que aquí tengo un código de colores y en función del color ya me está diciendo hasta qué punto puedo tener un problema. Y dentro del color, a grandes rasgos, qué tipo de ciberamenaza tengo que atender. ¿Sabes lo que estamos haciendo? Es decir, estoy dando indicaciones de una manera muy visual dentro de ese cambio cultural, ¿no?
Es como cuando entramos en una calle, en un barrio de noche oscuro y que no tiene salida ese callejón, ¿no? Pues todos los instintos de supervivencia me generan alarmas, ¿no? Alertas, mejor dicho. Esto es lo que estamos haciendo con este informe. Generar esa alerta en función del contexto, es decir, con estos colores sé hasta qué punto esto es un problema y qué tipo de problema tengo que atender. Generar ese instinto de supervivencia de una manera muy transparente para el usuario, ¿no? Porque al final es algo que vas interiorizando. Y ese es nuestro reto, ¿no? Si nos centramos, y sigo con mis procesos electorales, ¿no? Este es el informe que hicimos de cara ahora a las elecciones, creo que fueron las de las elecciones generales, ¿no? Hicimos el informe de perspectiva. Pones en contexto cuál es la situación de las amenazas híbridas, de que el hacktivismo híbrido pues, es lo que está ahora mismo generando más ruido, de las amenazas persistentes avanzadas, hasta qué punto eres centro de la conversación, hasta qué punto tu sistema puede estar en peligro, puede ser atractivo, ¿no? Eso es lo que analizamos, ¿no? Y de ese análisis, ¿qué consideramos? Pues bueno, que lo que más nos preocupa es el hacktivismo híbrido. Aquí que está, pues después del conflicto pues Rusia y Ucrania, pues tenemos a los no-name, a los killnet, etcétera, pues dando el follón, ¿no? Entonces hay que hacer un seguimiento porque es una amenaza que está presente y hace negaciones de servicio, además de otros tipos de actuaciones, con lo cual hay que seguirlo, pero sin perder el norte, es decir, no porque esté ahí tengo que focalizar todos mis recursos, sino saber hasta qué punto una tendencia del momento me va a afectar y la tengo que priorizar para hacerle el caso necesario, ni más ni menos, ¿no? Luego, lógicamente, las amenazas actúan por criterio de oportunidad. Cualquiera que se pase y pueda obtener dinero lo va a conseguir y va a vender lo que haga falta. Tener cuidado con los recursos de falsa bandera, que no nos distraigan, que lo que os digo, que no me lleven a perder el tiempo y los recursos y centrarme en algo que simplemente sirve para despistarme cuando realmente lo que me están haciendo es destrozando por otro lado porque han encontrado un vector de ataque, se han metido en mi sistema y cuando llega el momento más crítico, pues o hacen la exfiltración o me lo tiran abajo o meten un ransomware, ¿no? Es lo que no me puedo permitir. Pero hasta qué punto las APTs pues son activas y lógicamente que si me descuido y mi flanco lo pongo o lo descuido, valga la redundancia otra vez, ¿no? Pues van a utilizar aprovecharlo y van a entrar, ¿no? Y luego, pues, ser consciente del tejido activista, pues, una utiliza híbrida, pues, es lo que ahora mismo está de moda, utiliza Telegram, tiene capacidad de notoriedad y lo están utilizando mucho. Pues, no soy ajeno a la realidad y quien me permite no ser ajeno a la realidad y ponerme en contexto es la cibervigilancia. Esto lo estudio, pero no lo estudio hoy o ayer, que fue cuando tuve el evento, sino lo llevo estudiando mucho tiempo para tener capacidad de interpretación del problema, tomar una decisión, hacer una buena valoración y sobre todo que cuando tenga que ejecutar determinadas medidas, pues lo pueda contener. A lo que voy. Si durante una semana, por ejemplo, está Noney dándonos el follón con su, como digo yo, con su metodología habitual, ¿no? O sus procedimientos habituales, sé que si el primer día atacó, el miércoles fue contra organismos institucionales, el segundo día fue contra el sector financiero y el tercer día pues fue contra el sector transporte, pues el cuarto día a mí me tocará o intentará tocarme, ¿no? Entonces, pues ataca a la Junta Electoral, por ejemplo, ¿no? Pero eso no quiere decir que, no sé cómo explicarlo, forma parte de sus procedimientos. Y como los conozco, me voy a preparar para contenerlos. Pero lo que no tiene sentido es que como 3 días antes, de repente tengo un actor de hacktivismo híbrido que va a hacer negaciones de servicio, intento poner un CDN y tener capacidades antidenegación de servicio, porque no tiene sentido. Como no haya trabajado hace 6 meses, haya preparado mi sistema, ya ha puesto todos los escudos y los haya configurado, realmente no voy a ser capaz de contener. Por eso, la cibervigilancia es súper importante porque me dan el contexto. Luego la ciberinteligencia me dice, oye, prepárate porque van a hacer un ataque. Han utilizado este dominio y van a intentar, pues con estos estreses, hacer este daño. Si yo sin la cibervigilancia y sin el contexto no me preparo, cuando me llegue la ciberinteligencia y me diga que mañana van a hacer una negación de servicio y no he preparado mis medidas, pues realmente o la página o el sistema me lo tiran abajo. Por eso vuelvo a insistir, esto me ayuda a contextualizar, priorizar para cuando llegue tener las herramientas de haberme dimensionado o haber hecho mis deberes. Es decir, el contexto y la cibervigilancia me pone unas tareas que yo tengo que decidir hacerlas y si no las hago, luego tengo que ser consecuente. Pero luego, si me perdí la expresión, no me puedo tirar de los pelos cuando esté viendo una tendencia de un día para otro y entonces quiera actuar, porque entonces ya no voy a poder actuar. Por eso, la postura determinada por la cibervigilancia y aterrizada en el momento concreto con la ciberinteligencia es lo que me ayuda a mí a sobrevivir, ¿no? Bueno, me estoy extendiendo y sobre todo estoy mirando el reloj para no irme de hora.
que sepáis que esto es lo que se hace, se analiza, se ve la historia estadística, ven cuál es, hasta qué punto procesos electorales es un escaparate. Claro que lo es, pero tengo que saber hasta qué punto yo soy atractivo en este momento y quién puede atacarme para prepararme y defenderme, ¿no? Y eso es lo que hacemos con la cibervigilancia. También, como siempre, valoraciones, es decir, yo la cibervigilancia no se puede quedar, pues eso, para decir lo que hay que hacer, olvidarte, no. Tienes que hacer un análisis, es decir, no es simplemente empezar a saltar alarmas, ¿no? Esto es como un signo de que tienes problemas, que no, que no. Esos problemas los tienes que analizar, interpretar para luego valorarlos, ¿no? Entonces, al final, de ese estudio de perspectiva que hicimos en un momento, habían estas criticidades o consideramos en este momento que serían los elementos más importantes, ¿no? A atender, ¿no? Como criticidades. Luego veremos que todo esto ha evolucionado y durante el día de, por ejemplo, ayer durante el día el domingo, pues donde nos centramos más fue en el tema que pusimos de moderado o alto, pusimos pues a los ataques de no-name porque pueden afectar a denegaciones de servicio. Pero bueno, entonces tu foto la interpretas y luego lo que vas es ver cómo va evolucionando y te vas preparando. En el proceso de ciberinteligencia hicimos lo mismo, analizas la situación, esto ya rebuscando un poco más, viendo lo que es la superficie de ataque, conociendo un poco si tus dominios han sido vulnerados, si ver, pues eso, si hay credenciales expuestas, si hay algún tipo de contraseñas que alguien las haya vulnerado, las está vendiendo, es decir, haces un estudio de credenciales expuestas, haces un estudio proactivo de tu superficie de exposición de dominios parecidos, que al final, es decir, tú conoces la táctica técnica de procedimiento de lo que va a hacer la amenaza. Entonces, intentas ponerte en lugar de lo que ha hecho la amenaza y vas a identificar desde el punto de vista de ciberinteligencia qué cosas ha podido hacer para para ti intentar adelantarte a ese problema, ¿no? Es decir, hacer tus tareas, tus deberes, ¿no? Es decir, no quedarte simplemente a merced. Es decir, si crees, o sea, qué es lo que harías si fuese el atacante, lo analizas y hacer lo mismo. Esto es un poco lo que hemos hecho. Investigas pues que juguís, quién está detrás del creador de ese dominio, cuando hay otros dominios que los ha creado, con quién está relacionado, por qué está relacionado, hasta qué punto lo que estás valorando es la legitimidad de ese actor que ha creado ese dominio y en función de eso, pues identifica si es malicioso o no. Pero vuelvo otra vez, y ya como estamos terminando, a lo que es el core de todo esto, ¿no? Es decir, la postura de seguridad. La postura de seguridad es la que te va a permitir a ti ser disuasorio. Seguridad es disuasión. Y si tú quieres ser disuasorio, tienes que tener una postura de seguridad acorde. Es decir, tienes que implementar medidas, tener capacidades y no, como siempre digo, ni las mejores ni las peores, aquellas que te puedas permitir. ¿Y cómo sabemos eso de que te puedes permitir? Porque al final tengo los recursos que tengo y tengo mi nivel de madurez. Pues quien te lo dice es la parte de cumplimiento. Esa parte que a lo mejor está tan denostada, ¿no? Porque parece que es más de un requisito, pues es la que te da el criterio y el orden. Es decir, cuando tú pones una postura y pones unos servicios y están configurados como unos quieren, cuando conoces a la amenaza que va a explotar precisamente esa vulnerabilidad, alguien tiene que decirte, pero más que alguien, bueno, eso de alguien, yo creo que todos estamos cansados de que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, ¿no? Tener una especie de criterio que me ayude a identificar cómo tengo que ordenar, iba a decir mi vida, cómo tengo que ordenar mis capacidades de defensa, ¿no? Y eso es el cumplimiento, ¿no? Al final te permite adaptarte al medio, hacer una postura de seguridad eficiente, es decir, es en función del contexto y en función de la amenaza y en función de lo que tú tienes, de tu nivel de madurez, qué puedes hacer, ¿no? Es lo que hacemos todos en nuestro día a día. Pero, como siempre digo, esto es muy fácil decirlo, pero luego hay que aterrizarlo y concretarlo, ¿no? Pero al final, todo es ser consciente de lo que estamos haciendo. Si todo lo que haces eres capaz de analizarlo, interpretarlo y lo haces tuyo, eso querrá decir que esa parte que hemos dicho de humildad hace un momento te permitirá evolucionar. Y eso es lo que estamos jugando. Si pones criterio, orden, capacidad de evolución, sacarás el máximo provecho a tu capacidad de madurez, tus recursos, y si encima conoces al malo, porque sabes de qué pie coge A, pues mejor estarás preparado, ¿no? Eso es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Identificando un estado actual y en función de ese estado actual ver cómo puedo mejorar. Esto es lo que hemos hecho todos y lo que todos tenemos en mente. ¿Cuál es el problema? El cómo lo llevo a la práctica. Esto que tenemos aquí en medio, ese es mi reto, ¿no? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo me lo puedo permitir? ¿Cómo lo diseño? ¿Cómo lo hago de una capacidad que sea realmente una hoja de ruta? ¿Cómo defino aquí los retos y los hitos que tengo que cumplir? Eso es realmente mi problema. Y os digo que la única herramienta que tenemos para que nos ayude a identificar aquí esos retos o hitos a complementar es el contexto de la amenaza.
y el contexto de la amenaza se llama cibervigilancia. Yo no encontré otra manera. Si lo encontréis vosotros, pues adelante, ¿no? Si hablamos de la nube, porque ya cada vez se utiliza más la nube, en procesos electorales hemos utilizado AWS, esto es lo que hemos hecho. Es decir, al final tienes un dashboard que toda la información es capaz de recopilarla, ponerla y colocarla, pero que te ayuda a saber hasta qué punto tienes problemas, cuáles son aquellas que hemos identificado críticos o altos que intentas mitigar, para luego quedarte con aquellos medios o bajos que realmente son asumibles porque son los menos expuestos, ¿no? No sé cómo deciros, y esta traspa, si yo la verdad tampoco sé por qué la he puesto, ¿no? Pero sí que quería insistir en esto, que todo esto que hemos contado forma parte de este pantallazo, que es un pantallazo real de lo que ayer hicimos, ¿vale? Y es lo que os quiero decir, que todo esto que os estamos contando tiene aplicación práctica. Nosotros lo hacemos. No se me ocurre otra manera de explicarlos que haciendo esto, ¿no? Es decir, cómo, en el caso de la nube, que a lo mejor nos puede preocupar más, ¿no? Porque es un proveedor, etcétera, cómo hemos aprendido, cómo nos hemos apoyado en el proveedor y con nuestra experiencia para conseguir tener una postura de seguridad. Vuelvo a decir, ni la mejor ni la peor, aquella que te permita ser resiliente y disuadir a la amenaza. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Y si vamos ya directamente al proceso, pues aquí tenéis como 6 o 7 bullets, no, 6 bullets de lo que ayer trabajamos, ¿no? Pues empiezan a atacar a webs institucionales. Hay un patrón habitual de actuación. Hay un nivel moderado que va creciendo. Vamos viendo hasta qué punto va la opinión pública se hace eco de esto. Vemos que al final están haciendo ataques de negación de servicio y tenemos que estar preparados, ¿no? Esto, en una secuencia de los informes de seguimiento del día, es como empezamos. Empezamos con un informe de tranquilidad, con determinados ataques al Ministerio de Interior, Junta Electoral, al INE, etcétera, etcétera. Y vas a ver hasta qué punto eso te impacta. No te dejas llevar por el momento, intentas identificar que realmente crea lo importante, que a las 10 de la noche, cuando están todas las teles diciendo que alguien va a ser el que ha ganado las elecciones, pues realmente se pueda analizar esa situación por todo el mundo lo pueda saber. No sé si me cogéis la idea, es decir, que al final todo se contribuye para qué, para no olvidarnos cuál es el producto. El producto en este caso era pues presentar unos resultados, ¿no? Y no me extiendo más, ¿no? Porque yo creo que ya es la hora, son y media, y simplemente que esto es lo que tenemos que hacer, implantar seguridad, desplegar, aplicar, bueno, este es el nuevo decálogo que ponemos encima de la mesa, pero que es un decálogo que muchas veces no es nuestro, es vuestro. Vosotros nos enseñáis que tenemos que priorizar y hacia dónde tenemos que ir. Por eso estar aquí con vosotros, porque aquí puedo poner, bueno, ya os doy las gracias, ¿no? Estar aquí con vosotros, pues para mí es mucho más que cualquier cosa, es un auténtico privilegio, ¿no? Por la oportunidad que se me da y sobre todo por compartir experiencias con todos vosotros, ¿no? Y nada más, Yolanda, esto es lo que os quería contar, no lo sé. Que no ha sido poco, Pablo, que no ha sido poco lo que nos has contado directamente, como estaba indicando desde el chat, mira, Sandra Muñoz dice, excelente ponencia, o sea, lo estábamos avanzando, ¿eh? Muchos de los puntos que has ido tocando en esa tertulieta que hemos tenido al inicio, así de manera espontánea, pues has ido avanzando eso, pero una cosa es avanzar y otra cosa es ir desgranando, ¿no? Eso que has dejado puesto, ¿no? De cómo se está trabajando para, ¿no? Poner en valor toda esa inteligencia a golpe de clic y ayudar a la parte humana que, ¿no? Como hemos dicho, en ese sentido. Y también bastante entrar, ¿no? En ese, en comentar y más con la muestra de las elecciones recientes, que, bueno, hiper recientes, las de ayer, ¿no? De cómo ir planificando todo ese tipo de cosas, cuando has entrado también un poco a planificar o a comentar cómo se planifica un poco el tener en el radar ese, ¿no? Ese activismo híbrido en el que no hay que perderlo de vista, pero tampoco concentrar todos los esfuerzos que puede que hagan que se cuele algo mucho más prioritario, por decirlo. Entonces me ha parecido bastante interesante en ese sentido de ir desglosando. Esa es la idea, ¿no? Sobre todo contaros la experiencia, ¿no? Que muchas veces yo creo que es lo más importante lo que podemos aportar, ¿no? Yo os digo, no se trata de, y vuelvo a insistir, de mejores y peores y ser excelentes, sino al final es aprender de la experiencia de los demás. Todos recorremos un desierto y lo importante es aprender de, del desierto de los demás, ¿no? Es decir, de esas experiencias que al final te enriquecen y que te ayudan a tropezarte de la misma piedra, ¿no? Yo creo que es un poco el reto y lo que os quería trasladar es eso. Nosotros llevamos varios procesos electorales y esta es nuestra experiencia, ¿no? Nos queda mucho por mejorar y incluso, por ejemplo, en este proceso que llevamos trabajando, porque veníamos con la inercia del anterior, de las locales, es cuando más todavía te hay que exponer el foco, porque no tienes que dejarte llevar por esa falsa sensación de seguridad. Siempre hay margen de mejora, siempre. No, siempre. Y además, por mucha experiencia que haya,
cuando se produce ¿no? un nuevo evento, por llamarlo, unas elecciones, un nuevo evento, por mucha experiencia que haya, es uno diferente. Y el contexto es diferente y cambian a cada momento. Por eso también, cuando decías que durante el evento, ¿no? Es cada 3 horas, ¿no? La revisión en ese cada 3 horas. Yo digo, la monitorización, cada 3 horas, a alguno incluso en 3 horas le da un infarto, porque ¿no? Es un periodo muy corto, pero puede ser muy largo. No sé cómo quiero decir, es una franja No, temporal un poco ahí. pero Sí. las has definido muy bien, porque al final estás preparado y lo que tienes que ver es durante el momento cómo va evolucionando la situación. Simplemente haces un seguimiento, ¿no? Es decir, los márgenes de reacción son los que tienes, ¿no? Pero te sigues preparando en función de lo que has trabajado anteriormente, ¿no? Es un poco lo que haces, pero has definido muy bien y muchas veces se crean crisis y nosotros a lo que jugamos es siempre a, no sé si es la para poner sensatez o a quitarle hierro a las cosas, ¿no? No es otra cosa que priorizar. Es decir, tener cabeza fría, no dejarte dar por el momento y si tienes un problema atenderlo, pero no inventarte problemas cuando no los hay. No sé si me... Sí, no, porque si no es añadir nerviosismo y consumir recursos, como has dicho, tiempo, y a lo mejor es la estrategia que algunos están buscando, el elemento distractor para consumir recursos, para consumir equipo, ¿no? Nuevamente, ¿no? Ese equipo humano que nombran, bueno, esa parte humana que decíamos antes, que ya nos quisiéramos que fuera ilimitado, pero no lo es. Entonces, a lo mejor es un elemento distractor utilizado para desviar la atención en pequeños incidentes para colarlo por otro lado. O simplemente tensionar el equipo y cuando tensionas un equipo, pues al final no reacciona como tiene que reaccionar, ¿no? Aquí hay muchas formas de... Exacto, sí, hay mucho, por eso como tú dices, venimos de mucha experiencia, pero en cada uno hay un margen de mejora bastante importante, o sea, que se cuenta y bueno, pues es uno de los muchos eventos que desde el CCNCER tenéis que estar monitorizando y revisando entre otras muchas cosas. Este ha venido al pelo pues por la casuística de la coincidencia, pero son muchísimos más en los que hay que estar situando y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Así es, ¿no? Y sobre todo trasladaros una realidad de cómo hacemos las cosas, que yo creo que lo importante. A veces no, yo os digo, no sé cómo soy capaz de trasladarlo, ¿no? Es realmente importante contaros la aproximación de lo que hacemos, ¿no? Vuelvo a insistir, no tenemos la varita mágica, pero sí que para mí, o en este caso es importante deciros que la curiosidad tiene sentido, que se pueden hacer cosas, que se pueden manejar los problemas y exponerte a ellos. Y como muestra un botón, lo que nosotros hacemos, es un poco lo que os quería trasladar. Muy bien, pues es que la gente ha estado como mucho más atenta, ¿no? Ya te he dicho, o sea, como están tal, que trasladando sus preguntas. Supongo que están ahí un poco, tenemos una diversidad de horarios, porque sabes que conecta mucha gente también en Latinoamérica, que no están en nuestro horario de tarde, ¿no? Ellos están ahí con, ¿no? En su parte de franja de día más, ¿no? Más metido en el tema de la mañana, están ahí, entonces no han estado tan preguntones, pero como yo siempre digo, también siempre pues está ahí abierto y además, como has dicho, pues vas a dejar pues la disponibilidad para también la presentación, para que, bueno, pues dentro de la web la puedan cargar en un espacio y ahí tenías recogido los enlaces de contacto, ¿vale? Con el CCN de cualquier cosa que siempre está a disposición, pero cualquier otra pregunta, sino ya directamente en ti, en lo que es en la entidad o directamente trasladada a ti. Eso Pablo, es. un honor y un gusto, como he dicho al comienzo, 4 ediciones y 4 veces en las que he disfrutado, ¿vale? De ese poner en contexto y en situación de algo que es tan sumamente importante y un organismo que vela tanto, pues, bueno, por el cuidado de todos y que no se percibe muchas veces. Pues un placer, como siempre, a vuestra disposición, siempre. Ya lo sabes. Bueno, pues nada, Pablo, te despido, te doy las gracias en nombre de la organización y vamos.